Bien, transistor bipolar. Ya vimos nosotros en la parte introductoria que tenemos dos tipos de transistores. Los transistores unipolares y los transistores bipolares. Ambos transistores están hechos a base de semiconductores, es decir, del silicio y el germanio debidamente contaminados con elementos de la tercera y quinta familia, dando lugar a estructuras ya establecidas. Hicimos algunas analogías y mencionamos que en base a las analogías, para nosotros va a ser fácil entender los transistores. Evidentemente, no se puede avanzar conjuntamente los transistores bipolares y unipolares. Los tenemos que hacer necesariamente por separado, porque tienen condiciones bien particulares. Nos quedamos, después de las analogías, nos quedamos en el transistor bipolar. Dijimos, ese es el primero que vamos a desarrollarlo, y una vez que concluyamos con este transistor, haremos el transistor unipolar. En el fondo, a partir de esta clasificación en dos tipos de transistores, bipolares y unipolares, vimos que nosotros en realidad tenemos 8 transistores. Y todavía dejamos de lado 2. Yo lo mencioné en forma clara. Por lo tanto, son 10. Los que dejamos de lado son los transistores unijuntura, que tienen una aplicación muy particular. Nosotros en la electrónica básica no llegamos hasta esa parte. También mencionamos que cuando ustedes realicen las materias correspondientes, tales como electrónica 2 y electrónica industrial, allá les van a explicar ese transistor porque tiene un solo propósito, o por lo menos el propósito más importante, de disparar un otro componente también de estado sólido llamado diac o triac. Entonces, dijimos, para que ustedes no olviden el detalle, es mejor que lo vean allí en la antesala de las aplicaciones. Entonces nos quedamos con el transistor bipolar. Y del transistor bipolar vimos que teníamos dos tipos, un PNP y un NPN. Dos estructuras que nos permiten establecer los componentes básicos que se utilizan en los amplificadores. Entonces, nuestra importante conclusión de esa primera parte es que tenemos que desarrollar los amplificadores. Y ahí mencionamos que el transistor bipolar, algo parecido va a suceder con el unipolar. En el transistor bipolar, para utilizarlo como amplificador, este dispositivo que tiene dos junturas, dijimos la juntura de entrada se debe polarizar en forma directa y la juntura de salida se debe polarizar en forma inversa. Ahora, pero dijimos también que no es el único, los únicos tipos de polarización que se aplican a un transistor. Juntura de entrada en directa, juntura de salida en inversa. Este es el prototipo para amplificador. Pero este transistor también se puede utilizar como un conmutador. Y para eso, la juntura de entrada y salida se deben polarizar en forma directa, o la juntura de entrada y salida se deben polarizar en forma inversa. Porque el transistor, en realidad, tiene 3 zonas de trabajo en sus características tensión-corriente. Y tal como mencionamos en el diodo, la característica que estos componentes aportan a las redes, en este caso a las aplicaciones, precisamente son las características tensión-corriente. Por eso que estamos viendo este tema, primero de cuáles son las condiciones de la polarización que debe tener un transistor para aplicarlo como amplificador. Repito, juntura emisora polarizado en forma directa y juntura colectora polarizado en forma inversa, cuyas definiciones nosotros ya sabemos. ¿Qué significa polarizar en forma directa y qué significa polarizar en forma inversa?
Ahora, la diferencia con el diodo en estos dos tipos de polarización es que en el diodo, generalmente, en forma separada, se realizan las aplicaciones de primer cuadrante y tercer cuadrante. En cambio, en el transistor, las aplicaciones de primero y tercer cuadrante, que significan este tipo de polarización, son aplicaciones simultáneas en ambos cuadrantes. Esta es la diferencia. Por eso es que me tengo que acostumbrar a pensar que cuando hablamos del transistor yo tengo que estar permanentemente pendiente de cómo está la juntura de entrada y cómo está la juntura de salida. Ok, por eso es que hacemos mucho hincapié en el tipo de polarización. Ahora, el transistor, además de aportar las características tensión-corriente, él fundamentalmente nos aporta el efecto transistor. Claro, este efecto es para entender cómo funciona el transistor, pero en todas las aplicaciones el transistor funciona de esa manera. Entonces, para nosotros es importante hacer referencia al efecto transistor. Y el efecto transistor es un efecto muy sencillo. Dice que la corriente que se inyecta en el circuito de entrada del transistor debe ser la misma corriente que se obtiene en el circuito de salida. Ese es el efecto transistor, ¿no ve? Claro, no es novedoso al principio cuando decimos corriente que se inyecta igual a corriente que se saca. Eso no es nada nuevo. La ley de Ohm también teníamos aquello, ¿no ve? Pero es que nos está marcando una pauta el tipo de polarización. Que la corriente que inyectas está con su juntura polarizada en directa y la corriente de salida está con su juntura polarizada en forma inversa. Y si solo recuerdas que un dispositivo polarizado en forma directa tiene una resistencia dinámica que se aproxima a cero y una una juntura polarizada en forma inversa se aproxima a una resistencia lo más elevado posible, casi un circuito abierto, dices, ¿cómo es posible? Por dos medios óhmicos diferentes, ¿cómo puede circular la misma corriente? Y además estamos hablando de dos, o sea, de la forma como expresamos como si fuesen dos circuitos separados. Corriente que se inyecta, circuito de entrada. Corriente que se saca, circuito de salida, ¿no ve? Entonces, ese es el efecto transistor que habíamos explicado también en la clase pasada. Ok. Ahora, en función de eso, este dispositivo ya quedó establecido que tenía tres terminales. Sus terminales son la base, el emisor y el colector. Entonces, como es un dispositivo de tres terminales, a los transistores se pueden utilizar en tres topologías diferentes. Es del mismo transistor, pero la topología es diferente. ¿Por qué la topología es diferente? Es que va a ser diferente el terminal común al circuito de entrada y al circuito de salida. Por ejemplo, dentro de esas topologías tenemos el de base común. En esta topología la base es común al circuito de entrada y común al circuito de salida. La entrada es el emisor y la salida es el colector. Ok. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta estructura, este es PNP, ¿no ven? Ya sabemos cómo se logran los semiconductores P, los N y los P. Los tres tienen que ser de germanio, obviamente. El P, tanto que hace como emisor como colector, están contaminados con los elementos de la tercera familia. Y para conseguir un N es un semiconductor de silicio o germanio contaminados con elementos de la quinta familia. Entonces, las estructuras son relativamente diferentes. Ahora, nosotros decimos en esta topología base común porque este terminal de base es común al circuito de entrada. La entrada cualquier elemento se introduce por el emisor y la salida es el colector, por lo tanto la base es común también a la salida y la salida se obtiene por el colector.
Entonces, para analizar este tipo de dispositivo de 3 terminales, nosotros tomamos la teoría de los cuadripolos. Esta teoría de cuadripolos hemos mencionado que ustedes lo han visto en su detalle en la materia de redes. Nosotros les hemos pedido que repasen eso que es importante. Entonces, para eso, un terminal de los 3 que tiene el transistor se tiene que mantener como común al circuito de entrada y común al circuito de salida. Entonces esa topología se conoce con el nombre de base común. La excitación se introduce por el emisor y la salida se obtiene por el colector. Esto es importante. Ahora, los transistores van a tener su símbolo, que después lo vamos a ver. Ahora, tenemos esta otra estructura que es NPN, justo exactamente en forma contraria al anterior caso. ¿No ve? Tengo un N, entonces germanio o silicio. Para obtener un N tengo que contaminar con elementos de la quinta familia. Ese N hace de emisor y hay otro N que hace de colector. En cambio el P, que es germanio o silicio, tengo que contaminar con elementos de la tercera familia para conseguir un semiconductor del tipo P, ese hace de base. Entonces me dice lo mismo en esta estructura, NPN o PNP, yo tengo que utilizar en esta condición base común. La base es común al circuito de entrada y común al circuito de salida. Para no tener diferencias en el análisis de estas 2 estructuras, nosotros convenimos que tenemos que utilizar bajo la teoría de los cuadripolos. Y en la teoría de los cuadripolos, cuando se trata de las corrientes en los terminales, para nosotros siempre van a ser positivos cuando las corrientes son entrantes al dispositivo. Esa es la convención que se adopta en los cuadripolos. Por eso que aquí, si nos fijamos, la corriente de emisor, la de base y la de colector son entrantes al dispositivo. Lo mismo en esta otra estructura, entrantes al dispositivo. Sin que eso quiera decir que esas corrientes, esos sentidos, sean los reales. Ya vamos a establecer cuáles van a ser los reales. O sea, los vamos a determinar en signo. Y para manejar el dispositivo, el tema del signo es de capital importancia. Entonces tú te tienes que acostumbrar a eso. No es nada complicado, pero hay que acostumbrarse. Ok. Entonces me dice, de la misma manera, en la teoría de los cuadripolos hay una convención para establecer las tensiones. Y como es un dispositivo de 3 terminales, hay pues 3 tensiones en juego, dependiendo del terminal común. Por ejemplo, si la base es común, como en la topología que hemos dicho, para mí siempre va a ser positivo el emisor con respecto a la base. Entonces, la base es negativa. ¿No ven? Entonces, la tensión lo voy a representar tensión, o sea, la V minúscula, subíndice emisor base. O sea, el segundo subíndice significa el terminal común. Lo mismo en este otro caso, colector base, la tensión colector base. Ok. Y ahí vamos a utilizar la misma nomenclatura que hemos utilizado en el diodo, porque tenemos que representar valores totales que están formados por componentes de alterno y continuo, valores de continuo o valores de solo alterno. La tercera tensión que voy a tener aquí es la tensión flotante entre el colector y el emisor. Entonces, por ejemplo, en las corrientes, la suma de las corrientes en el cuadripolo va a ser 0, porque son todos entrantes. En cambio, en las tensiones, ¿no ve? Como tengo todos 2 referidos a la tensión, a la base, entonces yo voy a tener polaridad más menos entre el colector con respecto a la base. Entonces me está diciendo, la polaridad relativa del colector al emisor va a ser positivo en el colector, negativo en el emisor. Entonces eso que me está diciendo, que la suma de la tensión emisor base más la tensión colector emisor va a ser igual a la tensión colector base.
ahí sí voy a tener esa suma, ya no como el de las corrientes, diferente de cero. A ver, algo parecido para este transistor. Ahora, esas tensiones, con esos signos que hemos mencionado, son relativos. ¿Por qué? Porque esos provienen de la teoría de los cuadripolos. Es la forma convencional como analizamos todos los circuitos. Pero cuando tengamos que utilizar el transistor, tenemos que ponerle su signo correcto. Claro, y uno empieza a decir, no, pero que parece que el docente se los pone de esa manera para complicarles la vida. No, no es el docente. Es el fabricante de los componentes, de la forma como te va a dar la información en una hoja técnica. En el 90% de las hojas técnicas no te van a mencionar signo, ni en las características. Y te van a dar una característica y una hoja técnica para un transistor PNP como para un NPN. Y tú tienes que tener las condiciones suficientes como para reconocer de quién se trata. Ah, por eso estamos haciendo, claro, ahí está nuestro problema. No es complicado, pero hay que tener ese detalle. Ok. Entonces aquí estamos diciendo en forma clara para que reconozcamos el circuito de entrada, cómo está formado por el emisor y la base, es la entrada, en esta topología base común. Y el de salida es el colector a la base, sea la topología P, la estructura PNP o NPN. Lo vamos a tomar siempre de esa manera. Y ambas, el circuito de entrada y el circuito de salida, están conectados por el semiconductor que trabaja como base. Están conectados a través de un elemento común que es la base. Esa va a ser siempre mi estructura. Ahora, y obviamente en función de eso, pensando, esto va a cambiar, claro, puedo tener emisor común. El emisor va a ser común al circuito de entrada y al circuito de salida para ambas estructuras. Y en cada caso, algo tiene que cambiar. Pero la convención del cuadripolo no va a cambiar por más que cambie la topología del circuito. Después tendré que tener la suficiente habilidad para establecer los signos que correspondan. Ok. Entonces, pensando en ese tema, pensando en las corrientes ahora, porque yo tengo que pensar en el efecto transistor. La corriente que entra en el emisor, la corriente que entra en el emisor, es la misma que sale en el colector. Tiene que ser la misma corriente que entra, la misma corriente que se saca. Entonces, con solo expresar esa idea del efecto transistor, es que vos dices, no, pues aquí eran corriente que entra, corriente que entra. No, ahora me has dicho corriente que entra y corriente que sale. Entonces, seguramente alguna de las corrientes tiene que cambiar de signo. Obvio, ¿no ve? Es obvio. Y además estamos diciendo, sin que no se inyecte nada en la región de la base, para entender el efecto transistor. Después tú vas a inyectar algo en la base. Bueno, en realidad tú no lo vas a hacer, sino el circuito le va a demandar a las fuentes de energía que se van a encargar de polarizar las junturas. Y vamos a ver cómo. Pero aparentemente en esta suma, y emisor más I de colector más I de base, para que la corriente de emisor sea exactamente igual a la corriente de colector por el efecto transistor, me está diciendo que la corriente de base debe ser cero. Eso está clarito, no hay dónde perderse. Ok. Entonces, nosotros habíamos dicho juntura de entrada y juntura de salida polarizada en forma entrada en directa y salida en forma inversa. Y nosotros, respecto a la polarización, habíamos dicho que era aplicarle una tensión tal en la polarización directa que disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Y polarizar en forma inversa una juntura era aplicarle una tensión tal que aumenta la barrera de energía potencial para el movimiento de los mayoritarios. Entonces, aquí en estas dos gráficas estoy mostrando lo que teníamos en el diodo. ¿No ven? Porque lo separábamos. Esta es la juntura
Aquí de este lado está el ánodo y de este lado está el cátodo. Ese diodo está polarizado en forma directa. Aquí algo parecido, pero está polarizado en forma inversa. Ahora, estas dos junturas en el transistor trabajan al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir entonces? Si esta es la región P, esta es la región N, esta es la región N, perdón, esta es la región P y esta es la región N. Entonces, este componente hay que darle vuelta. ¿Por qué? Tengo que juntar los dos N's para que trabajen como base. ¿No ve? Entonces, habíamos manifestado nosotros, no es posible unir dos diodos para fabricar un transistor. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero para entenderlo, es excelente. La analogía es excelente. Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá. Entonces, te estamos diciendo, claro, aquí lo estamos poniendo ya la polaridad. Para polarizar el diodo PN en forma directa, se debe aplicar polo negativo de la batería a la base y el positivo al emisor. ¿No ve? Claro, es PN. Es positivo al emisor, negativo a la base. De esa manera estás polarizando en forma directa. Pero es mejor que vos digas, aplicarle una tensión tal que disminuya la barrera de energía potencial. Más que suficiente. Entonces, parecería que la corriente eléctrica está fundamentalmente en esa juntura polarizada en forma directa, formada por el movimiento de los portadores mayoritarios. Eso está clarito. Y para polarizar en forma inversa, es aplicarle una tensión tal que aumente. Entonces vos decís, parece que en la juntura polarizada en forma inversa, la corriente está fundamentalmente formada por el movimiento de portadores minoritarios. Así se cumplía en el diodo. También en el transistor se va a cumplir de esa forma. Solo que ahora en estos dos casos, para mejor referencia tuya, pues te tienes que ir acostumbrando con las definiciones, estamos poniendo las polaridades que estamos aplicando para un caso y para el otro. Eso solo para que sepas, pero yo preferiría que te agarres el otro concepto, que es más importante. A ese concepto es el que nos tenemos que acostumbrar. Entonces, si te fijas, yo he representado aquí, también en forma separada, este diodo polarizado en forma directa y este diodo polarizado en forma inversa. ¿No ve? Pero ya este diodo ya lo he dado vuelta. Es para que se junten el N con el N. Y este es el transistor. Aparentemente he polarizado en forma directa, no aparentemente, realmente he polarizado en forma directa la juntura de entrada y he polarizado la juntura de salida en forma inversa. Y los he juntado. Porque la unión tiene que ser estanco en el semiconductor del tipo N, N con N, que hace de base. Ok. Si aquí hemos vuelto a dibujar con estas polaridades, fíjense, B está con esta misma polaridad. Entonces, esa tensión está polarizando en forma directa esta juntura. Eso es lo que está diciendo en la filmina esto. Y en esta parte estamos polarizando, es la copia de esto. Estoy polarizando con esta BCC en forma inversa esta juntura de salida. Y es lo que me dice en verde esta parte de la filmina. Entonces me dice, esta es la forma como nosotros vamos a manejar un transistor, porque ambas cosas están sucediendo simultáneamente. Ahora, fíjate vos aquí, mira la base, si yo veo hacia el emisor, ese es negativo. Si yo veo hacia el colector, ese es positivo. Ahí no te olvides. Ok. Este es para una estructura PNP. Para la otra estructura algo parecido. Esta es la estructura NPN. Entonces te fijas, esta tensión está polarizando en forma directa esta juntura, esta tensión está polarizando en forma inversa esta juntura y es copia de esto. Y aquí el semiconductor del tipo P hace de base. ¿No ven? Y las corrientes, o sea, estas flechas en doble línea que están marcados, me está hablando de lo que podría ser el efecto transistor. ¿No ven? Después vamos a ver los signos. Aquí me parece que me dijera corriente que inyecto.
viene del emisor, corriente que inyecto. Si no se recombina nada en la base, después vamos a aclarar el término recombina. Si esta corriente es cero, entonces corriente que inyecto igual a corriente que saco. Así debería ser. Entonces ya estos sentidos que están marcando aquí, si esos fueran realmente la corriente, tú ya sabes, la única corriente positiva aquí sería la del emisor, ¿no? Porque tiene la misma dirección y sentido. Este sería cero. Y la corriente de colector que nosotros marcábamos convencionalmente con esta línea entrante al cuadripolo, fíjate, es opuesto a esta. Entonces esta corriente tiene que ser negativa. Ni duda nos quepa, ¿no ve? Lo mismo va a suceder aquí en el otro transistor. Vamos a aprender estas cosas. Lo vas a tener con mucha facilidad y sencillez. Y lo único que tienes que acordarte es cómo has entendido el diodo. Yo te pedí, el jueves te lo mencioné, tienes viernes, sábado y domingo para repasar tu diodo, porque hasta ese día no habías estudiado una horita todos los días que te tocaba esta materia. Estabas ahí navegando, no sé en qué, pese a que tienes que estar encerrado en tu casita, ¿no ve? Ok. Bien, hay unos parámetros naturales del transistor para que podamos estudiar todas estas cosas. Entonces, veamos ese parámetro natural. Ese parámetro natural se conoce con el nombre de eficiencia de corriente del transistor, con la juntura de entrada polarizada en forma directa. Por eso viene anotado de esta forma. Alfa FB. El F es de polarización directa y el B es de la topología base común. Entonces, esta es la eficiencia de corriente del transistor, alfa FB. Y esta alfa FB tiene que hacerme referencia a corriente que saco y corriente que meto. Seguramente su definición matemática va a venir de esa forma. Vamos a anotar esto. El alfa FB va a ser igual a la variación de la corriente de colector frente a la variación de la corriente de emisor, con la tensión colector constante. Claro, en el fondo esta es la tensión colector base constante. ¿Lo ven? Ok. Esta es una definición importante. Esta ecuación diferencial, en la definición de esta ecuación, no está tomado en cuenta los sentidos reales de las corrientes. Seguramente en la solución me va a aparecer el signo. Ok. Ahora, normalmente en la solución, si no tuviera ningún otro factor, sería el diferencial de la corriente de colector sería alfa veces por el diferencial de la corriente del emisor. Y ahí solo estuviera haciendo referencia a que solo está presente la juntura de entrada y no está la juntura de salida. Entonces, como toda ecuación diferencial va a tener condiciones de contorno, seguramente va a haber una condición de contorno en la que me va a decir, si bien tu juntura de entrada es la que predomina en la corriente de salida, pero la juntura de salida tiene una corriente establecida cuando a esta se la polariza en forma inversa. Entonces, me va a salir esta solución, esta la que quiero mostrar. Después lo vamos a repasar también esto si quieren. Y de colectores menos alfa FB y emisor. ¿No ve? Entonces aquí estoy diciendo, con este signo nosotros estamos diciendo las corrientes de emisor no tienen la misma dirección que la corriente de colector. Porque esta es la corriente que inyecto y esta es la corriente que saco. Entonces en algún momento va a cambiar de signo, porque este no me da esa relación. En cambio, el ICD0 es una condición de contorno. Es la juntura de salida polarizada en forma inversa y en la juntura de salida solo circulan las corrientes de las componentes de los portadores minoritarios debido al tipo de polarización. Y a esto se viene a denominar como ecuación fundamental del transistor. En base a este vamos a hablar, aquí está también el efecto transistor. Ok,